Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Medina, soy psicólogo egresado de UDG. Mi experiencia gira en el ramo familiar, especialmente con adultos y adolescentes. He sido codirector del Centro para la Capacitación Matrimonial y Familiar AC. Ofrezco también consulta privada y soy psicólogo escolar de una secundaria. Mi experiencia con pacientes con problemas emocionales. Bueno, puedo decirles que por trabajar en una secundaria, esto es algo de todos los días, pero en parte, bueno, en cuanto a la consulta privada, podría decirles que mi experiencia mayormente está en la parte correctiva, porque pues lamentablemente no sé si sea por cultura o porque la psicología es relativamente nueva, usándose ya como algo común. Las personas buscan la terapia, las personas buscan el acompañamiento emocional una vez que encuentran un problema en sus vidas, una vez que encuentran un problema de gestión emocional o que sienten que las cosas están saliendo de las manos. Esto pues hace que la mayor cantidad de experiencia que tengamos sea en la parte correctiva de su gestión. Pero sinceramente y de forma como un tip, es más fácil, es más efectivo si trabajamos de la parte preventiva que correctiva. Enseñar desde pequeños a los chicos que sean buenos gestores de sus emociones, que sean buenos, que encuentren una buena forma de expresar sus emociones y que encuentren una buena forma de describirlas, ponerle nombres, detectarlas en su cuerpo, detectarlas y diferenciarlas. Creo que aquí viene la gran diferencia de una persona que ha trabajado en la prevención de la gestión emocional y una persona que únicamente asiste a una terapia para corregir para dónde va el rumbo de sus emociones. Bueno, me han pedido hablar un poco sobre la emoción de la soledad. Y bueno, esta es una emoción bastante interesante porque pues desde lo que vivimos nosotros como sociedad en la pandemia, esta emoción ha sido una emoción bastante recurrente. Las personas, y especialmente en nuestra cultura, en nuestra sociedad latina, que somos una cultura más familiar, más de grupos, más de sociales, que una cultura que son más individualistas, que realmente lo sufrieron la pandemia, pero pues no hubo mucho cambio en sus formas realmente que nosotros. Bueno, esta, esta emoción de la soledad es una de las ramitas de una emoción mucho más, bueno, de una emoción muy estructurada y una emoción base. Esto es diferencia de autores, pero generalmente todos se ponen de acuerdo en que hay emociones básicas, emociones raíces. Y de estas emociones salen ramificaciones que luego forman el abanico tan grande de emociones que nosotros podemos vivir o sentir. Y la soledad justamente parte de esta emoción raíz que sería la tristeza. Entonces, nosotros cuando hablamos de soledad o cuando están tratando el tema de la soledad en terapia, no lo vemos como soledad, sino que tratamos más bien de la raíz de la tristeza, de dónde está viniendo este sentimiento y por qué la persona piensa que es un problema. Aquí yo creo que es importante que platiquemos esto un poco, porque hay algunos teóricos, algunos escritores que manejan las emociones de una forma que ha hecho que muchas personas malinterpreten esto. Y es que dividen las emociones como en emociones positivas y negativas, o emociones buenas y emociones malas. Esto entiendo completamente la parte pedagógica de esto, el por qué se enseña así, pero esto hace que muchas veces nosotros entendamos como malas emociones y veamos ciertas emociones como algo malo, algo que no hay que tener. Y la verdad es que no es así. Cuando nosotros hablamos de las emociones, no hay emociones realmente malas o buenas, simplemente son emociones, son formas en las que nuestro cuerpo se expresa, son formas en las que nuestra psique, nuestra alma se expresa. Estas emociones todas tienen una raíz o todas tienen algún propósito adaptativo o evolutivo. Realmente cada emoción nos va a ayudar a nosotros para que nos protejamos más, que veas un peligro y que ya no te acerques al peligro o que puedas recordar de una forma más eficaz algo. Entonces, por ejemplo, la tristeza, la soledad especialmente, tiene un factor que, que ayuda al ser humano. No es que sea mala. El problema justamente no radica en la emoción como tal. El problema radica en cómo la manejo, en cómo la siento y en cómo la explico el problema.
Porque una persona puede tener tristeza y manejarla muy bien, sentirla de una forma normal y expresarla de la forma muy asertiva. Puede haber una persona, por el contrario, con una emoción positiva, como la felicidad, que no la maneja bien, la siente de forma anormal y la expresa de una forma que no se debe de expresar. Les pondré un ejemplo. Recuerdo un video de hace mucho de una persona que estaba muy feliz, estaba en un puente lanzándose como clavados, y esta persona estaba tan contenta que su estado de felicidad pasó a una euforia sin darse cuenta, no la manejó bien la emoción, y esta emoción le provocó no controlar su cuerpo y empujar a una de las chicas que estaban ahí hacia el puente. Esta niña cae al río, sale de ahí con una fractura expuesta, con costillas fracturadas, pulmón perforado, y todo termina en hospital y con demandas. Entonces, aquí nos damos cuenta como una emoción que se ve como positiva, si no se maneja bien, si no se siente bien, si no se gesta bien, pues puede tener consecuencias muy malas. Igual la tristeza. La tristeza, si no se gesta bien, si no se siente de forma normal y si no la expresamos bien o de una forma correcta o asertiva más bien, puede tener consecuencias bastante malas para la persona y para los que lo rodean. Eh, ¿Cómo colabora el entorno familiar, para bien o para mal, en estas emociones, especialmente la soledad? Bueno, el entorno familiar es clave para las personas, especialmente cuando sienten esto. La persona puede sentirse sola mientras está acompañada, o puede sentirse sola porque realmente está sola. Esto es importante que lo sepamos. Entonces, si el entorno familiar, el grupo social realmente la ha aislado a esta persona, es completamente normal que venga este sentimiento de soledad. Es completamente normal. Y este sentimiento de soledad puede llevar a esta persona a un estado de reflexión que no tendría la felicidad. Y en esta reflexión, esta persona puede realmente pensar si las personas que la rodeaban le convienen, le suman, le añaden algo, o simplemente tiene que buscar otro grupo para poderse desenvolver, de una forma correcta. Pero cuando la persona está rodeada de familia, cuando la familia está allí, está presente, pero aún sigue sintiendo aún sigue teniendo un sentimiento de soledad, ahí es donde podríamos decir que hay algo que no está cuadrando, que no está bien, porque no debería estar sintiendo esto. Entonces podemos hablar de vacíos emocionales que este mismo grupo social tiene. No es lo mismo estar allí que realmente estar con esta persona, que está satisfaciendo sus necesidades emocionales básicas. Entonces el grupo social familiar va a afectar para bien o para mal, depende qué tanta inteligencia emocional tenga este grupo social. Porque puede haber una comida familiar en la que todos están riéndose, todos están burlándose de algo, todos están recordando una anécdota y un miembro está triste, se está sintiendo solo. Pero si el grupo familiar no tiene inteligencia emocional, no detecta sus emociones en ellos y en los demás, carece de esta empatía, pues obviamente lo que van a hacer es gestar en esta persona un sentimiento pues de impotencia también, porque todos están felices y yo no puedo sentirme así. Entonces, el factor familiar apoya o realmente está en contra del individuo, pero esto tiene que ver con una falta de educación emocional en casa. Entonces, si el factor familiar tiene buena inteligencia emocional, tiene buena gestión de emociones, sabe sentir la emoción y tiene empatía, aparte puede sentir o puede percibir la emoción del otro, la persona que tenga un sentimiento de soledad tiene muchas formas de salir adelante. Pero si esta persona que se siente en soledad está en un grupo social, en una familia, que tiene una mala gestión de las emociones, que no detecta ni las emociones de sí mismos, mucho menos en las de los demás, y carecen de empatía, bueno, esta persona no tiene muchas esperanzas, no tiene muchas herramientas que la hagan salir de este estado de ánimo y que esto pueda hacer que esto se escale, ¿no? Y pase de una tristeza allá tal vez a un trastorno emocional que pueda tal vez escalar hasta algún tipo de tristeza profunda o depresión. ¿Cuándo es preocupante la emoción y cuándo debemos buscar ayuda? Bueno, debemos entender un poquito la diferencia entre la emoción de la tristeza o de la soledad y cuando hablamos de una cuestión depresiva. Cuando hablamos de un trastorno depresivo, hablamos de un criterio diagnóstico. Tiene que juntarse un montón de signos, de síntomas en la persona, tienen que cumplir criterios de tiempo, tienen que cumplir criterios de expresión, tienen que cubrir criterios de intensidad y, y no es algo temporal. Cuando hablamos de la tristeza es una emoción que aparece y desaparece
en algún otro momento causada por alguna cuestión externa o interna. En la depresión no, en la depresión únicamente a través de algún tratamiento, ya sea psicológico o ya sea psiquiátrico, la persona puede dejar de sentir esto. Y aquí hablamos de desórdenes, pues, desde el buen funcionamiento del cerebro. Entonces, esta sería la más grande diferencia entre la tristeza y la depresión, recordando que la tristeza es la raíz de este sentimiento de soledad. Entonces, ¿cuándo pedir ayuda? ¿Cuándo me doy cuenta que mi tristeza no es normal? Bueno, debemos entender de dónde viene esta tristeza. Si esta tristeza viene de un duelo, de una pérdida de alguien, de un ser querido, es completamente normal que no se quite en un día, ni en un mes, otra vez 2 meses, 3 meses. Es normal que se sienta esta tristeza, pero poco a poco tiene que ir cambiando de tristeza a sentirse como algo más de nostalgia. Luego la soledad no tiene que sentir soledad, sino que va cambiando esa nostalgia al recordar, al ser querido, todo esto. Pero cuando el sentimiento de soledad permanece, aunque estás rodeado de personas, aunque intentas hacer lo que sea para quitarte ese sentimiento, pero aún sigue estando allí, creo que es un buen momento para considerar un acompañamiento emocional o una segunda opinión de alguien ya profesional. También con el sentimiento de soledad viene acompañado de ideas o de intentos de autoflagelarse, autolasivos. Cuando esto viene acompañado con esto, es importante ya buscar de forma inmediata una ayuda externa. Esto puede ser desde el individuo, esto puede ser de un familiar, desde un amigo. Acuérdense que cuando el sentimiento de soledad está mal gestionado y no hay una buena inteligencia, esta persona puede pensar, puede llegar a creer que si se lastima, que si se quita la vida, que si se aleja va a estar feliz, va a ser feliz al ambiente. Este tipo de ideas, cuando vienen acompañadas del sentimiento de soledad, son muy peligrosas. Entonces, sería el momento crucial para pedir ayuda. Aunque les recuerdo, lo mejor es que no sea algo correctivo, sino que sea algo preventivo. Y bueno, les recomiendo, ¿no? Hay un teórico que todos conocen, pero pues no está de más mencionarlo, es el doctor Goleman, que es el que habla sobre la inteligencia emocional. Actualmente ya hay mucho más estudios sobre las emociones, pero bueno, nunca está de más volver a leer a esta persona que ya es casi un clásico de las emociones y trabajar en la parte preventiva en lugar de la correctiva. Bueno, espero haber resuelto alguna de sus dudas y bueno, estoy a sus órdenes. Que tengan un buen día y gracias por esta oportunidad. Hasta pronto.